Les voy a pedir un favor, listo, en este momento, miren, yo sé que hay veces prender la cámara, aunque muchos ya estamos adecuados a las cámaras, pero yo creo que prender la cámara humaniza esa relación y esa conexión. Juli, ay, qué rico. Juli, no la apague. Ay, ¿cómo estás? ¿Qué Me encanta. más? ¿Cómo estás? Que estoy como despeinada, entonces me iba a Ah, no volver a peinar. importa, no se preocupe. Miren, yo siempre que ¿Qué hago una más? sesión de coaching, tengo una coaching que es muy charra y me dice, Isa, hoy no me vas a poner a ponerme de pie, porque de aquí para arriba estoy divina, pero de aquí para abajo estoy, ¿quién ni te imaginas? Entonces, tranquilos que no nos vamos a poner de pie. Lala, hola, Giselle, ay, qué bueno, Gracias, papi. miren. Yo, mi Isa, ¿Qué más, Dianita? Ay, qué ¿bien o no? Oiga, esto mejor dicho está que van a pensar nuestros invitados, que somos, Ahí está ella. ahí está ella, ahí está ella. Bueno, qué rico que estamos. Vamos, entonces miren, a mí me encanta esta premisa de que cuando encendemos la cámara, la virtualidad no puede superar como la experiencia humana. Entonces, prender la cámara nos conecta como desde otra medida. ¡Súper, María Isabel! Es que María Isabel, esa no es María Isabel. Ese es el nombre, ese es el nombre de otro que no es ella. Doctora, ¿cómo me le va? Bueno, Colega, pero no sé por qué, no sabes por qué, pero mira, soy yo. eres tú, eres tú. Bueno, comunidad, vamos a arrancar. Primero le quiero dar las gracias nuevamente a Catalina Arboleda, que aquí está, del Grupo de Éxito. Siempre tu presencia tan hermosa y con tus reflexiones, pues nos permites como esta provocación hoy en términos de las universidades corporativas. Hoy les quiero contar que tenemos tres invitados muy, muy especiales que desde mi lado tienen toda mi admiración y respeto. Cuando los escucho durante estos días, como que digo, wow, qué delicia uno poderse declarar aprendiz y conectarse con esta experiencia y conocimiento. Así que hoy los invito a que aprovechemos estos tres expertos, les cuento quiénes son. Tenemos a Germán París, que ustedes ya lo han conocido en otros escenarios, él nos ha acompañado. Sí, él es socio estratégico con Debra McKinney. Miren, esta mujer tan bella, que además es un honor hoy como poderme conectar contigo porque la estoy conociendo y me encanta. Son ellos dos socios estratégicos de PIB y Beatriz Arroyave, que además es un honor tenerte aquí, Beatriz. Ustedes saben que Beatriz hace parte de nuestra comunidad pues hace mucho tiempo y hoy participa en una, ya ahorita nos va a hablar de BNI y su experiencia y conocimiento, además pues que tengo toda la admiración y respeto por lo que tú haces y eres. Entonces, bienvenidos y gracias a la comunidad. Hoy que vamos a hablar y les voy a pedir que seamos muy concretos en esta conversación para que sea rica y posibilitadora. Hay como tres intenciones fundamentales. Germán nos va a hablar desde su mirada como consultor y Debra y Beatriz nos van a hablar pues también desde su mirada como estrategas de aprendizaje, pero también desde su experiencia en cargos directivos en organizaciones y lo que han venido transitando a partir de las universidades corporativas. Hay como tres intenciones claves en esta experiencia, se las voy a nombrar para que seamos muy concretos. Les voy a pedir que las conversaciones y las preguntas que tengamos las vamos a ir haciendo en el chat. Entonces, el orden de Isa. ¿quién me salió? ¿Quién me saludó? Hola, no sé quién me saludó, pero hola. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? Identificar en primera instancia qué es una universidad corporativa y cuál es como esa diferencia con la capacitación y sus componentes. ¿Qué si no es una universidad? ¿Sí? ¿Y cuáles son esos elementos claves para iniciar una universidad corporativa? Muy esta experiencia, muy esta conversación desde la experiencia, insisto, desde de nuestros ponentes. La idea es que seamos muy puntuales como en las preguntas y en el tiempo. Como diría una amiga mía, voy a ser un poco, ¿cómo se dice? Cortante, ¿cómo es que dice Debra? Sanguinaria. Sanguinaria con el tiempo para que esa provocación del aprendizaje pues como que nos quede y se dé. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Esta metodología es una metodología de conversación, ¿sí? Entonces, vamos a ir formulando una pregunta y cada uno de nuestros expertos nos va a ir contando desde su experiencia, pues la idea que tenemos y que sustenta esa pregunta en particular. Les voy a pedir que al final hagamos
pueden ir haciendo las preguntas en el transcurso de la conversación, pero la idea es que al final vamos a resolver aquellas puntuales. Las que no podamos resolver aquí, pues las dejamos para la provocación de nuestra comunidad Plus y seguir pues como con el aprendizaje. Bueno, entonces vamos a arrancar. Quisiera retomar lo que ustedes ponen en Menti. Me ayuda Lala, porfa, para que... Bien. A nuestros invitados también les pido que vamos como observando estas respuestas. Entonces dice, dado ese orden en las opciones que les damos, hay dos que tienen total relevancia y tiene que ver con la universidad corporativa. Es fundamentalmente un vínculo para fomentar la cultura del aprendizaje en la organización y desarrolla capacidades que el negocio requiere para cumplir su estrategia. Entonces ya estamos hablando de una especificidad interesante en términos del aprendizaje, en el desarrollo de capacidades y en aquello que requiere el negocio. Esta que está de tercera, no menos importante, y lo vamos a ver hoy, como con todos, ese órgano o esa estructura de la universidad corporativa, tiene que ver con la vitalidad del apoyo de la alta dirección. Nos van a hablar las expertas esto qué incidencia tiene. A mí me encanta porque muchas empresas piensan que es solamente quitarle el cartel a capacitación, poner universidad corporativa y se hizo la magia. Entonces creo que aquí hay una intención diferente y vital en ese apoyo. Contribuye a que la empresa sea un lugar más atractivo para la atracción de talento y suple la capacitación y entrenamientos corporativos. Bien, dado esta prioridad, entonces vamos a iniciar la conversación. Pues pongámonos de acuerdo primero con qué es una universidad corporativa, qué no es y cómo se diferencia entonces de la capacitación en la organización. Quisiera que empezáramos, le doy la bienvenida a Debra. Debra, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un honor compartir con ustedes. Hace como un año estuve presencialmente en Medellín en un evento de ustedes, pero pues hoy ya en virtual. Bueno, hay muchas definiciones. ¿Qué es y qué no es? Una universidad corporativa es una unidad estratégica que orienta y alinea el aprendizaje organizacional para lograr las metas estratégicas de la empresa. Dentro de esta parte, pues uno puede decir que apoya la organización madre, o sea, pues donde está funcionando, y tiene un fin organizacional. Es decir, no es aprender cosas, ¿sí? Es para lograr metas organizacionales y se nutre de las necesidades del negocio. Ahora ustedes pueden mirar en internet, encontrarán muchas definiciones, pero todos estos incluyen esa parte. Voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo fui fundadora y directora de la Universidad Corporativa del Grupo Bolívar. Empecé durante 19 años, arrancamos en el 96. Yo salí jubilada del grupo en el 15 y luego fui a trabajar también con la Universidad Corporativa de Ecopetrol, pero voy a referirme principalmente a mi experiencia más larga. ¿Qué no es una universidad? Dado que es un concepto, una forma de pensar, una forma de actuar, llamar algo una universidad corporativa no lo hace una universidad corporativa. Y ciertamente no es un edificio u otro lugar, no es un LMS, tampoco es una plataforma, tampoco es un centro de educación formal, es decir, no da títulos. Por esa razón, muchas universidades corporativas hoy en día no se llaman universidades corporativas para no confundir a la gente. Y tampoco es una manera como de reestructurar la organización. O sea, muchas veces esas cosas salen y subyace otra intención organizacional. Pero esto es una cosa profundamente estratégica. No es simplemente como un plan de mercadeo y levantarse y decir, bueno, vamos a llamar esto universidad corporativa, nos inventamos un logo, imprimimos camisetas o tazas de café y tenemos un poco de plata y hágale.
Entonces, pues esto sería básicamente, se debe, ¿cuáles son factores que llevan a la universidad corporativa? La necesidad de organizaciones más flexibles, más ágiles, la economía de conocimiento y que muchos de nuestros empleados hoy día son trabajadores de conocimiento, la rapidez de la obsolescencia del conocimiento y también la idea que yo ya no estoy empleado toda la vida en un cargo en una empresa. Estos son algunos de los temas subyacentes. Entonces, estos son algunos conceptos básicos de la universidad corporativa. Muchas gracias, Isabel. Súper, Debra, además porque nos hablas hay un elemento ahí fundamental y tiene que ver, me gustó esa frase que pones, es profundamente estratégica. Yo creo que esa es la primera concepción que tenemos que empezar como a desafiar, ¿cierto? ¿Y tú qué piensas, Beatriz, al respecto? Yo creo, pues complementando lo que Debra está compartiéndonos, creo que hay que partir de un hecho en el proceso. Yo voy a empezar por el que no es, para llegar al que es. Creo que el confundirlo y el decir que un área de capacitación tradicional, como lo hemos manejado, y excúsenme las personas que están aquí, que todos somos gestión humana, en capacitación nos hemos vuelto tomadores de pedido. Entonces vamos y nos sentamos con un jefe a hacer la planeación del año entrante, tomamos el pedido, llevamos el mensaje y empezamos a llamar proveedores. Y todos los proveedores empiezan a llegar a nosotros, a los líderes de gestión humana, a contarnos la historia de cómo nos van a volver más estratégicos. Y a mí en el fondo me da como rabiecita porque, pues, cómo el de gestión humana no sabe cómo hacer estratégicamente su labor, ¿cierto? Entonces, una de las cosas de la universidad es tener claro que no es eso, o sea, no es tomar el pedido de una formación. Cuando estamos hablando de una universidad corporativa, estamos hablando que da lugar a ello, estamos hablando de la universalidad del conocimiento que se tiene que distribuir en una organización estratificada, organizada. Yo lo llamo un espacio habilitador, pero da lugar cuando el conocimiento que nosotros tenemos en la organización core es tan especializado que el mercado educativo abierto afuera, en cualquier espacio, no me lo provee. Cuando eso pasa, yo tengo que ser la fuente de conocimiento para la organización y eso da lugar a que yo gestione ese conocimiento y lo haga a través de una estructura que se llama universidad. Porque desde ahí, por lo que les decía al principio, tengo que tener un proceso articulado, hilado, que vaya de la mano al conocimiento que necesita la organización para sostenerse hoy, mantenerse, pero también proyectarse. Y cuando estoy hablando de proyectarse, estoy hablando de que tengo que buscar el mecanismo de cómo ir y entender la estrategia de la organización. Entonces, en eso que estoy diciendo viene un pequeño giro. ¿Cómo yo, área de gestión humana y de formación, me estoy refiriendo al área, tengo que entender la organización distinta y entender a qué nos dedicamos para saber en qué necesito habilitar las capacidades organizacionales para que tenga sentido la formación que voy a hacer? Eso me tumba el esquema de que yo tengo que ir a preguntarle al jefe en qué se tiene que formar la gente. Eso me mete en el panorama de que yo tengo que entender muy bien el proceso, muy bien la estructura de negocio, muy bien la estrategia de negocio. Es decir, yo formación tengo que hablar el lenguaje de la organización, el lenguaje de la estrategia. El presidente, un vicepresidente corporativo, un comité ejecutivo, un equipo de primera línea, debe entender que la formación en una estructura de universidad corporativa va a apalancar el desarrollo de una estrategia corporativa. Si no, nos quedamos en el plano de simplemente hacer un plan de capacitación anual y tomamos el pedido del jefe porque el jefe cree que eso es en lo que hay que formar a la gente. Entender el negocio, entender que somos habilitadores. A mí esa palabra me encanta porque es que es habilitar las capacidades de una organización. No es pensar en chiquito, es pensar en dónde tengo que proyectar esta organización y la gente dónde tiene que llegar en términos de desarrollo de competencias para que se logre una estrategia de negocio. Eso es lo que nos debe propiciar una universidad corporativa. Wow, yo les voy a pedir que dado esto que vamos como poniendo sobre la mesa, ustedes también vayan escribiendo. También es válido abrir los micrófonos y hablar, no hay problema. Me parece que aquí nos estás poniendo, entonces otro punto bien interesante y me gusta. No es tomar el pedido de una formación, porque mira que muchas veces eso pasa. Ay, piensan que es una lista de contenidos y tú nos estás invitando a una mirada más integral y provocadora del negocio
donde realmente se Conocedora. logren habilitar habilidades. Bellísimo esa concepción. Bueno, Germán, tú desde la mirada consultora, ¿qué nos agregas adicional a esto? Y él se ríe. A ver, ¿qué le dejaron a usted, Germán? A ver. No, a mí me encanta estar hablando de este tema. Y si me dejan, hablo 3 horas seguidas o más, porque el aprendizaje es mi pasión. Llevo un montón de años esa pasión en el camino. Y aquí voy a hablar un poco de mi experiencia frente a clientes cuando me llaman a hablar de universidad corporativa. Y comienza uno en las conversaciones, dicen, hagamos una universidad corporativa, entonces me dicen, aquí está, consígame un LMS para que se llame universidad corporativa. Y ahí comienza los defectos de este tema. Y uno de los temas complejos del nombre universidad corporativa es que la palabra universidad da la sensación de educación formal. Y esto no es educación formal. Esto es educación y ni siquiera le quito hasta la palabra educación. Es habilitar, y utilizo la palabra de Beatriz, para que se haga aquello que produce resultados en el negocio. Y ese es un elemento importantísimo. Entonces, la primera invitación que hago es, una universidad corporativa no es un centro de generar diplomas. No es una oferta de eventos de capacitación. Una universidad es el desarrollo de las personas para que aprendan a hacer su oficio y produzcan los resultados que requiere la organización. Y aquí comienza uno seguramente, probablemente, a distanciarse de los conceptos tradicionales de capacitación, porque consideramos que los eventos, o sea, me voy para una capacitación, no me quite a mis colaboradores porque están perdiendo tiempo en las capacitaciones. Y resulta que nadie aprende en un evento. Nadie desarrolla una habilidad en un evento. El aprendizaje es un proceso continuo. Yo no puedo decir que desarrollo un vendedor porque fue un taller de ventas, por más que dure 8 días. Eso es mentira. Yo salgo del taller de ventas y estoy preparado para comenzar a utilizar ese contenido o esa información y tengo que desarrollar la habilidad. Y eso se hace paso a paso. Entonces, esto es una estructura que se necesita para desarrollar los quehaceres. Yo no hablo de competencias, porque las competencias, hay veces veo unos libros grandísimos de las definiciones de competencias, pero en el mundo real no se aplican. Es saber hacer algo que produce resultados. Es el conocimiento, es como organizar el conocimiento que se requiere, aplicarlo para producir resultados. Entonces, una de las invitaciones es, dejemos de hablar de universidad corporativa. Hablemoslo del centro de conocimiento para la productividad. Hablemos del centro de desarrollo para generar resultados. Quitemos ese nombre porque nos engañamos. En las experiencias nuestras nos han llamado a montemos la universidad y eso es terrible. Entonces, la primera invitación es para montar una universidad corporativa, un centro de conocimiento, arrancar conociendo los indicadores de éxito del negocio. Tenemos que ser expertos en los indicadores del negocio y cómo vamos a mover esos indicadores, cómo vamos a cerrar las brechas de esos indicadores con los quehaceres de los colaboradores. Cuando tenemos eso como una unidad estratégica, tenemos llamémoslo una universidad corporativa. Y desarrollamos a la gente como un proceso de aprendizaje, no como un evento. Ese es para mí lo más importante. Esto no es un conjunto de eventos, sino un proceso de desarrollo de la gente. Y ahora más tarde vamos a hablar de otros conceptos. Muy bien, Germán, gracias por eso, porque resaltas y entonces insistimos que esto es un escenario que debe generar resultados y me parece muy interesante escuchar lo que dice aquí Jorge Arteortúa. Gracias, Jorge, por tu idea y dice así, sobre todo porque al tomar el pedido se parte del sesgo de un jefe que cree buenamente, me parece bellísimo eso, Jorge, porque además parte de que es la buena intención, no lo hace desde la mala intención, buenamente, que todo problema de desempeño se resuelve mágicamente con capacitación. Jorge, ¿estás ahí? Jorge, ¿nos escuchas? ¿Puedes prender? Oiga, voy a robarme un segundo. Ayer Robes el segundo.
Espérame, programa. espérame un segundo. Jorge, si quieres prender el micrófono y decirnos algo adicional de lo que dices en tu experiencia, me parecería muy interesante. Mientras vamos escuchando a Germán. Germán. Ayer veía un video de Antonio Ornedo, un músico de jazz, y decía que la experiencia de expresar la música es las personas. Y uno, aquí por este medio, uno se siente que le está hablando a un computador. Entonces los invito a todos que prendamos la cámara y nos miremos y expresemos. Porque eso, yo me siento hablándole a Isabel y a Beatriz, porque los demás están apagados. Entonces yo digo, somos seres humanos que nos expresamos. Y eso es parte de lo que invito en la parte virtual. Tenemos que vivir a la gente. Súper. En esa provocación, Jorge, ¿quieres Ese fue decir todo mi algo? comercial. Subo un corte comercial. Jorge, dado este aporte que haces, Puro ¿quieres comercial. agregar algo adicional? Jorge, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Sí, sí. Sí, ¿Cómo claro. vas? Hola, ¿cómo te va? Jorge. Jorge, ¿de qué empresa eres tú para que nos vamos como alineando también entre todos? Soy director en Colombia de una sociedad científica en los Estados Unidos que se llama ISPI, y entonces hacemos divulgación científica de temas relacionados con desempeño y capacitación justamente. Qué valioso. ¿Quieres agregar algo más como sobre lo que dices y lo que has escuchado que me parece muy interesante? No, pues ahí hay una cantidad de temas enormes, pero principalmente es decir que, pues, pensar que el desempeño de una persona es, digamos, que lo que desencadena el resultado de un equipo, de un área, pues eso es sesgado. Realmente, cuando hablamos de desempeño, es un sistema, digamos, que la organización construye a través de, digamos, como sus variables de trabajo, de metas y una cantidad de lo que llamamos impulsores del desempeño que hacen que pongan las condiciones bajo las cuales las personas se desempeñan. Entonces, cuando hay problemas de desempeño y decimos que el culpable es una persona y entonces, por lo tanto, hay que mandar la capacitación porque algo anda mal en esa persona, entonces cometemos un error grave porque en realidad cuando va y vuelve la capacitación, el sistema sigue siendo el mismo y el sistema le gana. Por eso va y vuelve el curso, el capacitador se despide, factura y se va, el jefe sigue trabajando, todos siguen en lo mismo, gestión humana sigue en lo suyo y el empleado se enfrenta a una realidad que no puede cambiar, a la cual no le puede ganar. Entonces, pues principalmente por eso falla la capacitación en muchos sentidos. Entonces hay que hacer una serie de replanteamientos importantes y eso es lo que nosotros venimos planteando. Jorge, súper interesante, gracias por eso que nombras. Les voy a pedir que dado esta como intención de Jorge en su participación, yo creo que lo que hace rico, uniendo un poco lo que dice Germán, es la conversación también de nuestras experiencias, no solamente la de nuestros expertos. Súper, Jorge. Gracias. Muy bien, dado esto, y siguiendo como con la idea de nombrar los centros de conocimiento, entonces vamos como a la siguiente pregunta. Y la pregunta entonces sería muy bien, ya después de hacer esta distinción entre lo que es y no es, entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cómo planificarla? ¿Qué componen esos centros de conocimiento? Y si nos pueden dar algunos ejemplos de universidades en el mundo exitosos, pues bienvenido sea. Aquí les quiero invitar a todos los de la comunidad, porque yo sé que ustedes también han tenido algunas experiencias con otras universidades en el mundo, entonces nos las quieren compartir, pues sería muy rica esa conversación. ¿Qué tal si empezamos contigo, Beatriz? Bueno, yo creo que en la experiencia de hacer universidad, yo creo que con muchos también que hacen parte de esta comunidad, en algún momento cuando estuve con CEIPA tuve la posibilidad de acompañarlos estructurando ayudándolos a armar sus estructuras de aprendizaje, unos desde universidad corporativa, y cuando tuve la oportunidad de liderarlo también en distintas organizaciones, y la última que algunos también pues me visitaron por allá haciendo referenciación y demás, que en Colombia es una de las estructuras de universidad corporativas más grandes también que hay en este instante. Entender lo que yo les decía ahora, o sea, entender cuál es el lenguaje del negocio en organizaciones que a veces vamos a pasos en gestión humana, a pasos distintos a los que va la organización, y en la mayoría de las veces más lento, porque en gestión humana lamentablemente nos movemos como a un ritmo y la organización va a otro, y sobre todo cuando estamos en espacios industriales o espacios de consumo masivo, particularmente como que el ritmo y acelere propio de la dinámica del negocio es mucho más rápido que la respuesta que gestión humana puede dar.
por los motivos que sean. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos vamos a meter en una estrategia de estas, y desde mi experiencia, en una experiencia como universidad corporativa, entender esa dinámica y empezar a dar respuestas al mismo ritmo de la organización requiere ajustar una estructura y una dinámica distinta. Entonces, tener claro cuál es el conocimiento core que vamos a compartir. Conocimiento core, el que mueve el negocio, el que es indispensable, el que va a proyectar el negocio, no cualquier conocimiento. Entonces, yo no me voy a centrar en conocimiento de apoyo. Yo no me voy a centrar en conocimiento que sí me brinda el mercado educativo afuera. Me voy a centrar en el que sí tengo que gestionar y el que tengo que distribuir y compartir, que es ese que yo produzco dentro de la organización y que no es tan fácil esa consecución. Entonces, esa administración lo hace como más sencillo en poder darle estructura. Voy a centrarme también en el otro elemento, es a quién va dirigido. Hay universidades corporativas que están diseñadas, y ahorita creo que nos lo van a ampliar también, están orientadas a empleados y solo empleados. La experiencia que yo viví cuando estuve en Postobón y muchas que he acompañado están centradas en empleados exclusivamente. Hoy yo lidero en un proceso en el que estoy en una universidad para 275,000 personas en el mundo y está orientada más a clientes que a empleados. Entonces es otro concepto diferente en el que el conocimiento de una organización también se puede mover, porque es que el cliente hace parte de la operación del negocio mismo, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar y tener claro a qué le estamos apuntando, desde qué estrategia, qué conocimiento core tenemos que tener, a quién va dirigido, porque entonces las acciones que vamos a hacer van a ser diferentes en un espacio o en otro. Y lo otro es con quiénes me voy a rodear, como el otro elemento, digámosles elementos o pilares desde los que nos deberíamos mover, son como los agentes o el equipo de facilitadores con el que yo me voy a apoyar, que pueden ser internos o externos, y si son internos yo tengo que preparar una capacidad instalada de gente que tenga las herramientas para hacer eso, y esa pues ha sido una de mis aliadas y que hemos formado una cantidad de gente que tenga las bases, no solo que sepan el conocimiento técnico, sino que lo sepan enseñar. Entonces me tengo que preparar para eso y formar gente internamente. Y tengo que tener aliados externos, porque así yo articule todo el proceso y el conocimiento que tengo, pues tengo que tener gente de afuera o de adentro que me mueva y que haga todo ese movimiento de conocimiento. Y otro elemento que es muy importante es los canales que voy a emplear para esto, porque esto al principio, cuando todo este espacio de universidades corporativas empezó, porque esto no es nuevo, los que me conocen y que hemos trabajado, y Carlos, que hemos estudiado también todo este tema hace tantos años, de universidades corporativas empezó a hablar como desde el año 92. Ya voy a terminar. Tranquila. Pero en ese espacio es que me suena el timbrecito. Pero en ese espacio sí era muy importante. Al principio esto era presencial y la vida nos ha ido cambiando y nos metimos en el mundo de la virtualidad. Y recuerdo cuando estaba en CEIPA tantos años, cómo nos metimos a trabajarle estrategias virtuales y a 1000 posibilidades de lo que permitía la virtualidad, y después eso cómo se combinaba, y empezaron a llegar una cantidad de estrategias y dinámicas de aprendizaje diferentes que nos volvían el proceso muchísimo, valga la redundancia, más dinámico, ¿cierto? Pero digamos que cada vez más el acelere de la vida, el ritmo de vida nos va moviendo a que tenemos que utilizar distintos canales y distintos medios. Hoy, por las circunstancias también que la vida nos lo ha presentado, nos obliga a que sea más virtual, ¿cierto? Y eso ha acelerado y ha desarrollado otros espacios. Pero identificar para cada tipo de organización cuál nos conviene más, no es simplemente, como lo mencionó ahora Débora, de tener un LMS. Hoy hay muchos mecanismos virtuales que no son necesariamente plataformas de LMS, que nos permiten unas dinámicas de aprendizaje diferentes. Y en el mundo hay muchas experiencias. Si en algún momento tenemos la posibilidad de mirar cómo funciona una universidad corporativa de Microsoft, ellos tienen otro esquema distinto de un cuento de un LMS y manejan unas plataformas de cursos diferentes, que es otro esquema y otro sistema. Entonces, creo, y la invitación aquí es, revisen esos elementos que les acabo de decir, y ese que tiene que ver con los canales, creo que hace que tengamos una mente más abierta en cómo tenemos que tener nuestros objetos de aprendizaje, si lo puedo decir desde la materialización así, nuestros objetos de aprendizaje dispuestos para la gente de muchas maneras, porque la gente llega a ellos de muchas formas. ¿Qué tan preparados estamos para eso? Wow, súper. Y me gusta esa pregunta que dejas al final. ¿Qué tan preparados estamos para este nuevo desafío, cierto?
para estas nuevas posibilidades. Debra, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que el para qué tiene que estar representado en algo específico. Una universidad corporativa, o como lo queramos llamar, no puede ser todo para todos, ¿sí? Y muchas veces se empieza pensando en la gran amplitud y me voy a convertir en algo súper grande, importante, etcétera, etcétera. Se necesita para empezar una misión y una visión. Y aquí en este campo, menos es más, ¿sí? Vamos a decir, ¿a qué nos vamos a dedicar? Ahora, como dijo Beatriz y como creo que Germán va a hablar un poco más profundamente en esto, hay distintas clases de universidades corporativas. Hay unos que dependen que se fijan en el desarrollo de empleados, otros que trabajan con clientes o distribuidores, otros que se fijan más en gestión de cambio, muchas cosas. Germán va a hablar de esto si no me equivoco. Pero la idea es que no voy a hacer todo para todos. ¿Cuál es mi misión y mi visión? Ahora, el por qué, ¿cuál es el valor de tener una universidad corporativa? ¿Me sirve para qué? Yo creo que hay varios puntos. Impacto directo y reconocido por la organización en los resultados de la empresa y también en las personas que conforman nuestro mercado objetivo. Segundo, que uno puede actuar como un núcleo para la recolección y diseminación de conocimiento específico. Y ahí eso depende un poco también, se relaciona un poco con lo que dijo Beatriz hace un momentico. También da la oportunidad de unir desarrollo organizacional, gestión de cambio, gestión de carrera y liderazgo, junto con todo ese mundo de aprendizaje. Y también nos puede permitir, o sea, otro valor para la organización es guiar a la organización a pensar y actuar diferente. Ahora, en objetivos, planificación y recursos hay mucho que podría decirles, pero pues hay poco tiempo y estamos tratando de ser sanguinarios por el tiempo. Para mí, la forma sigue la función. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer, para qué, con quiénes y qué busco lograr. Y eso es lo que estructura mi universidad o mi entidad. Es decir, la estrategia que tengo para mi universidad, bien sea empleados, proveedores, clientes externos, gestión de cambio, lo que sea, me define qué voy a hacer y cómo voy a trabajar. Y entonces así empezamos a definir objetivos, planificación y recursos. Ahora, si ustedes miran en internet, leen libros, te dan 6 pasos, te dan 5 pasos. El tema aquí es que la forma sigue la función. O sea, primero y súper importante, tener muy claro para qué, por qué, para quiénes. Y de ahí fluye el resto. Yo tendría mucha oportunidad de pronto en otro momento de hablar sobre cómo se puede desarrollar eso basado en experiencias que he tenido y demás, pero yo creo que esto es importante ver. Hay muchas maneras, depende de lo que quieras hacer, que suena como una respuesta un poco ridícula, porque depende, pero es así. No hay, esto no es simplemente un modelo, copie y pegue en su organización. Es para el servicio de la organización y así se organiza. Excelente. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Muy bien, excelente. La forma sigue la función, es decir, que hay tantas universidades cuantas empresas hay, ¿cierto? Sí. No hay una en particular. ¿Qué piensas tú, Germán? Bueno, a ver, en la práctica, mire, nosotros nos hemos dedicado a estudiar las mejores prácticas a nivel mundial y encontrar cosas en nuestro querido país. Entonces les voy a contar una universidad admirada, la de General Electric, que hizo Jack Welch, que se murió entre otras cosas en marzo de este año. Y Jack Welch lo que dijo es, los que mueven mi negocio son los líderes.
y su universidad corporativa se desarrolló y se manejó toda alrededor de líderes. En Colombia estuvo hace como año y medio un señor que fue director de la universidad corporativa y todo el tiempo se insistió en que es desarrollar líderes, y la universidad corporativa de General Electric no hace nada más. Puede que se capaciten en otros temas, pero se lo deja a otros. La universidad, que es el foco del negocio, está centrada en desarrollo de líderes. En Colombia, a mí la que más me gusta, y ustedes se imaginarán que es el Grupo Bolívar, por obvias razones. Débora y yo nos conocemos hace como 30 años y siempre observé eso muy de cerca. Y el que iluminó a la General Electric fue Jack Welch, y en Colombia fue don José Alejandro Cortés, a quien tuve la fortuna de conocer porque Débora me lo presentó, y su orientación era desarrollar líderes. Y ese fue su foco. Y ahí desarrolló eso. Después hay otro grupo, otros centros de conocimiento y aprendizaje, y vuelve y jugar, el nombre no importa. A nivel mundial, Microsoft desarrolló para el negocio. ¿Quiénes no hemos pagado cursos de Excel, de Word, de PowerPoint? Y eso se volvió un negocio multimillonario. Porque las empresas de tecnología se asocian con centros de capacitación y forman en el uso de sus productos. Y hoy en día eso se está moviendo mucho en varios sectores. En el sector de la construcción también se mueve, en el sector de los seguros también se mueve, ¿ok? Y en Colombia, nosotros estuvimos trabajando con PAFCO específicamente, que tiene un centro de formación y tiene técnicos que le enseñan a la gente a usar sus productos. ¿Ok? Otros dedicados al negocio. En el mundo, McDonald's, la Universidad McDonald's, es a desarrollar su punto de venta, a ser eficientes en el manejo de punto de venta. Y en Colombia, una empresa también muy grande de seguros se dedicó a enseñar a su fuerza comercial, que es Allianz. Y lo mismo, la gente de los automóviles se dedican a su negocio. Son como 3 focos grandes, y el resto de cosas no es que no se capacite, es que no dependen de la universidad corporativa. O sea, lo que no es lo vital, el core business, lo sacan de la universidad y lo focalizan, porque es donde se mueve lo que la organización está convencida que hay que mover, los indicadores que hay que mover. Ahora, para completar una parte de la estrategia, sí hay metodología para identificar las causas raíz de las brechas de los indicadores del negocio, como mencionaba hace un rato nuestro querido amigo Jorge, porque la capacitación no es la solución a todo. Existen otras variables que las personas que dirigen o manejan una universidad corporativa o centro tienen que conocer. Tienen que saber que hay problemas de recursos, de procesos, de conocimientos, de habilidades, de motivos, de entorno, y hay una metodología. Y hoy, infortunadamente, no podemos hablar de eso, pero desde los centros de aprendizaje de conocimiento tenemos que saber cuando tenemos el diálogo con los clientes de verdad, de qué estamos hablando y qué tanto contribuye un proceso de aprendizaje a cerrar las brechas y a poder ayudar a diseñar qué es y cómo se debe desarrollar aquello que cierra las brechas y contribuye a lograr los resultados del negocio. Y se me acabaron los 4 minutos. Pero vas muy bien, Germán. Muy interesante esto que nos plantea. Yo quisiera retomar. Billy, ¿estás por aquí? Billy, hola. Billy. Hola, ¿cómo están? Billy, qué bueno saludarte. Tú siempre tan comprometido con la comunidad. Qué bueno. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias por este gran espacio. Rico verlo, doctor Billy con barba. Se ve más grande ahora. Y no lo conocíamos con barba. Yo no lo había visto con barba. La última vez que nos vimos, Germán no tenía la barba. Tienes toda la razón. Tienes los estragos que hace la pandemia, además. Pero te luce, Billy, te luce. O sea que no es estrago, es posibilidad. Billy, aquí pones una reflexión que me parece interesante. Quisiera como pararme en... Es más importante entender y cimentar el propósito. ¿Cuál es tu percepción a raíz de lo que hemos venido conversando? Claro, mira, es que incluso yo creo que para Beatriz era como un recorderis. Hace algún tiempo en una comunidad que compartimos surgió ese dilema y todos los miembros de la comunidad empezamos a decir,
bueno, sí el nombre, no el nombre, y argumentos iban y venían. Y yo creo que acá me conecto con lo que nos dijo Debra, y es que hay tantas universidades corporativas como empresas hay, porque cada universidad corporativa responde a la cultura propia de la organización. Y aquí en lo que decía de que el nombre no es el quid del asunto, porque muchas veces nos quedamos en ese tipo de discusiones, es porque tal vez para una organización tener el nombre de universidad corporativa lo ayuda a movilizar a su gente alrededor de un proceso de adquisición de capacidades para la organización, ¿cierto? Podemos encontrar, y yo lo he vivido en la empresa, a personas para los cuales un evento de certificación de la Universidad TCC es para muchos de ellos el primer ejercicio con el que se encuentran con un evento formal de reconocimiento de su conocimiento. Entonces, en ese caso, impacta la cultura y moviliza a la gente y hace que la gente se enganche incluso con el nombre y te permite construir una marca interna alrededor incluso del nombre. Pero ¿a dónde voy yo? En que lo importante debe ser el propósito que está detrás. Y ahí me encuentro muchísimo con las definiciones, con los puntos comunes que nos dice Germán, que nos dice Debra, que nos dice Beatriz, y es definir ese para qué y ese por qué. Y nosotros desde nuestra organización, permanentemente cuando hablamos de la Universidad TCC, decimos, es que la Universidad TCC no es una estrategia de formación. De hecho, para nosotros nunca lo ha sido. Para nosotros la Universidad TCC es una estrategia de negocio. ¿Por qué? Porque a través de la Universidad TCC es que yo apalanco capacidades que me generan, ¿qué? Incremento de la competitividad, me genera incremento de la productividad y me apalanca la innovación. Que de hecho estos tres elementos son los que hacen parte de nuestro propósito o de nuestro foco del modelo de conocimiento de la organización. Entonces, si tú tienes muy claro tu esencia, tu propósito, lo que deseas lograr y lo que deseas apalancar con tu modelo de universidad corporativa, centro de formación, centro de aprendizaje, centro de entrenamiento, escuela de... Pero si tú lo tienes claro, el nombre se empieza a convertir o empieza a tener un segundo plan, ¿cierto? Pero también puedes jugar con él, y mucho. Al menos en nuestra organización, el nombre ya se ha empezado a convertir en una marca interna de nuestro grupo logístico, ¿cierto? Y nos ha permitido tener alcances como nos lo planteaba Beatriz. Nosotros arrancamos desde lo interno, ¿cierto? Y ya a partir de mayo de este año, quienes han visitado de pronto la página de TCC, ven que ya hay una vertiente de la Universidad TCC que sale para otros, ¿verdad? Para clientes y partes interesadas. Entonces, mi reflexión es esa, ¿tienes el propósito claro? Si lo tienes, súmate a él y móntate en el bus, que por ahí es. Billy, mira, yo te agradezco lo que nos estás compartiendo, porque además una de las intenciones de esta comunidad es que además aprovechemos este conocimiento que hemos transitado todas las organizaciones, ¿sí? Y yo creo que cuando conversamos de nuestras experiencias, tú lo que pones en el ámbito de TCC, pues enriquece como nuestra mirada y también es como un llamado y una provocación. Quizás a muchos ahorita me estaban contando las chicas de EMI que querían iniciar pues esta universidad y yo creo que vale la anotación que también es bueno referenciarnos con nosotros como comunidad para poder poner en práctica esas buenas prácticas, valga la redundancia. Billy, muchas gracias por tu aporte, te queda muy bien la barba y bueno, súper. Bueno. Rico verlo, hermano. Vea, con piropo y todo, bueno. Muy bien, vamos entonces a entrar, dado esto que estamos diciendo, en esta insistencia del para qué y el por qué, creo que ese propósito y ese sentido es fundamental. Un componente que a mí me parece bien interesante y en estos días lo conversábamos y es el órgano de gobierno.
porque hay veces creemos o que es solamente un acto que está formalizado desde talento humano, que la alta dirección no tiene nada que ver, o que solamente la alta dirección. Y yo quisiera que nos ayudaran un poco a develar qué significa esto de órgano de gobierno y su importancia en la universidad corporativa. Vamos a empezar contigo, Germán. Ay, Dios mío, no le digo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, ok. Aquí le puedo pedir, Germán, que vamos a ser más puntuales. Listo, vamos a tener un poquito menos de tiempo. Yo he cumplido con los 4 minutos, entonces voy para 3. Voy para 3. Vale, pues. Lo hago en 3. Listo, mire. Lo que hemos visto en todas las investigaciones y lo que hemos visto que hace que funcionen en investigaciones mundiales y hechas en Colombia es que el órgano de gobierno es como la junta directiva de la universidad corporativa. Y aquellas universidades corporativas que han pasado el tiempo y han tenido éxito, el presidente de la organización es parte de esa junta directiva. Y varios miembros que son los que llamo yo dolientes, o llamamos dolientes, o sea, el vicepresidente comercial, el vicepresidente de logística, el vicepresidente de servicio al cliente, hacen parte de esa junta directiva. Obviamente, el director o directora de la universidad hace parte de esa junta y eventualmente utilizan un experto en aprendizaje y experto en el negocio como parte de la junta. Y eso es lo que hace que funcione, porque se vuelve una prioridad. El segundo elemento que hemos encontrado es cuando en los valores de la empresa está el aprendizaje, funciona como parte fundamental de la empresa. Un tercer elemento que hemos visto que no es tan común es que la universidad corporativa se sale de la estructura de recursos humanos y reporta directamente a la presidencia. Puede que en administración dependa de recursos humanos, pero asiste al comité de presidencia. ¿Sí? Y esa estructura es la que hemos encontrado más común en el mundo y en algunas organizaciones en Colombia. Porque cuando depende, y no quiero criticar, y menos ahora que estamos en una comunidad nuestra, depender de recursos humanos tiene otras funciones, y si eso depende de la vicepresidencia administrativa, ¿cuándo va a llegar a ser el aprendizaje importante para la organización? Y con frecuencia nuestros diálogos son con personas, déjame consulto, déjame hablo, y entonces no está hablando uno con el cliente de verdad. Y el cliente de verdad es el vicepresidente comercial, el de logística, el que necesita que su gente haga el trabajo y produzca los resultados pertinentes. Entonces, esa es como una primera recomendación de un órgano de gobierno. El segundo, el órgano de gobierno tiene reglas del juego. Eso se escribe en documentos en donde está documentado qué es y para qué sirve y cómo se guía y cuáles son las normas, cómo se mide el éxito, cómo se evalúa el éxito. Que ese es un dolor de cabeza casi permanente. Entonces, esa es un poco la experiencia que hemos visto, que tiene que tener un órgano de gobierno donde participa la alta gerencia. Y ojalá, yo sueño con que el aprendizaje sea parte del comité de presidencia, como en las empresas de países avanzados que lo llaman el CL, Chief Learning Officer, o el vicepresidente de aprendizaje. Eso es lo más avanzado que hay y es una invitación a que las personas de aprendizaje podamos llegar a la oficina del presidente y le hablemos al oído y seamos sus consultores para ejecutar la estrategia. Perfecto, Germán. Para eso nos tenemos que preparar mucho. Total, yo quisiera, alineado a lo que dices, escuchar a Beatriz, porque el otro día pues teníamos esa mirada y esa experiencia de ella y quisiera que la escucháramos. Beatriz, ¿qué piensas tú? Bueno, en sistema de gobierno yo creo que es muy importante desde ahí, también desde donde lo plantea Germán, que tengamos definido de quién depende, porque ese de quién depende le va a dar el nivel de importancia y de relevancia que tiene lo que vamos a hacer en formación y desde cualquier estructura, no aplica solo para el concepto de universidad corporativa, yo creo que en todos. Entonces, si queremos movilizar un espacio que tiene que ver con la dinámica y la estrategia de una organización, yo creo que yo lo llamo la bendición papal. Tiene que tener esa bendición papal desde el presidente o desde el director número 1 de la organización que crea en que el aprendizaje apalanca la estrategia de la organización, que una estructura
de formación en una estructura de aprendizaje va a apalancar la estrategia de la organización. Entonces ahí sí, esa mirada es lo que hace que se mueva todo el tema y obviamente la gente empieza pues como a responder al tema. Pero lo otro, el que dependa directamente, obviamente que requiere una estructura. A mí me ha tocado en espacios donde depende directamente de vicepresidencias corporativas de gestión humana, pero vicepresidencias que están al lado de la presidencia, entonces el tema cobra relevancia. Pero lo otro es definir en el quien administra, cómo se estructura y cómo se reglamenta también como esa administración. En mi caso, yo he denominado como unos comités que llamamos como el comité de decanos, y tenemos líderes de áreas temáticas que se definen en las que se van a trabajar, que se hacen cargo de ese contenido con quien está liderando el proceso, pues, o quien administra, que en ese caso, pues, me ha tocado a mí liderar. Esa es una forma de una estructura y eso se reglamenta y se cumple el tema y se ponen políticas y se define cómo va a ser el sistema administrativo. Eso es muy, muy importante. Y lo otro es poderlo tener de alguna manera centralizado en su sistema de gobierno, pero que tenga una forma de que baje en la organización y de que permee la operación, también tener esa estructura muy bien definida como opera, sobre todo cuando son organizaciones muy, muy grandes que tienen sedes y geográficamente están dispersas. Entonces tengo que tener todos los mecanismos de cómo actúo entre una regional o una sede y otra. A mí me tocó administrar un contexto que se movía en 74 plantas y había que tener todo un mecanismo de control para que todo el proceso pudiera fluir, ¿cierto? Entonces, esa parte sí es muy importante tenerla muy organizada y muy bien esquematizada. Ahora, yo hoy no manejo un tema de país. Hoy yo tengo una universidad corporativa que lidero, que reporto directamente al CEO de la compañía que está en Charlotte, en Estados Unidos. Hay un comité de educación y un director de training para todo el mundo, y que quien piensa la parte técnica, digamos, de formación, que soy yo, le reporto a ese presidente grandote. Entonces yo me salgo del esquema de que es formación o que reporto a un área de gestión humana y estoy reportando directamente al dueño del aviso, pues para ponerlo en palabras más paisas. Entonces, cuando ya estoy manejando eso y manejo la estructura, claro, por país yo tengo un representante, está en 76 países, y BNI University se mueve, yo tengo 76 brazos que me van a distribuir todo el proceso de aprendizaje para 275,000 miembros que tiene la organización y que fluye a través de plataformas, pero no solo es la plataforma. Entonces hay otras plataformas distintas, que hay BNI Podcast, hay BNI Blog, hay BNI University, hay BNI de cada país que tiene contenido, hay espacios presenciales, hay espacios virtuales, hay muchas modalidades y muchas formas que no solo me restringen a ese espacio. Entonces, la dinámica tiene que ser muy clara, y voy a retomar algo que ahora nos decía Debra. ¿Para qué? Y el sentido de la universidad que yo hoy tengo es para que la gente aprenda una metodología de un sistema de trabajo que propone BNI, y después les contaré la historia que es eso. Pero me suena el timbrecito. Beatriz, el mismo paras, ok. Ya mismo paras. Entonces, no, pero ya redondeo el tema. Entonces, muy importante definir ese sistema de gobierno, de cómo se administra, porque si no se enloquece el sistema y terminan con muy buena intención manejando un área de capacitación. Wow. Y pierde el sentido. Total. La estructura sigue la estrategia, sigue lo que estaba planteando ahora Debra. Súper. La estructura sigue la estrategia. Por aquí Billy dice, tú lo dices muy paisa, y Billy dice la cabeza en cabeza. Muy bien. Debra, algo para complementar. Debra se nos fue. Debra. No, es que está callada. Raro en mí. Yo les voy a contar la historia real de cómo se armó el órgano de gobierno de la Universidad Corporativa de Grupo Bolívar, que jamás se llamó Universidad Corporativa. Yo un día estaba tomando un café con el presidente del grupo, el doctor José Alejandro Cortés, y hablando de varias cosas, pues tomando un café social en diciembre y toda la cosa, pues estábamos hablando, y yo había empezado, esto era el año 96, a hablar un poco, a leer sobre universidades corporativas. Y salió el tema y yo le dije, y el doctor Cortés me dijo, bueno, ¿y usted qué haría con él? Le dije, si fuera mi compañía. Y él dijo, es tu compañía. Wow. Y entonces yo le comenté la idea
3 meses más tarde me suena el teléfono y me dijo, bueno, lo tienes, vamos a empezar. Y así empezamos, pero nosotros empezamos con un grupo inicial de diseño, que era el CEO, o sea, el presidente del grupo, los presidentes de lo que hoy son las 3 matrices del grupo, o sea, de banca, de seguros y de construcción. Y nos sentamos a ver qué queríamos hacer. Y eso era, y algunos vicepresidentes claves también, un grupo como unos 6, 7 personas, donde nos sentamos a diseñar qué queríamos. Y así empezó a salir, digamos, un poco el sueño y un primer borrador de misión y visión. De ahí en adelante empecé a trabajar con dos personas más, y entonces empezamos a ya poner todo blanco y negro, etcétera. Y el doctor Cortés nombró 3 presidentes y él, que se reunían con nosotros en esas primeras etapas, primero mensualmente, luego bimestralmente, etcétera. Llegando a cierto grupo, a cierto lado de madurez, entonces armamos una junta oficial. Empezamos con unas reglas de juego generales que se fueron organizando con el paso del tiempo y luego se convirtieron en una especie de estatutos, que no se llamaron estatutos porque no éramos una entidad jurídica aparte, sino directrices. Esas directrices también fueron súper interesantes porque ayudan a dirimir las diferencias. En la organización grande siempre hay un grupo marchando todos juntos y otros jalando para aquí, jalando para allá, nosotros somos diferentes, etcétera. Y esos estatutos son muy importantes para decir, mira, aquí está. Entonces ya no era la diferencia de opinión o quien gritara más duro. Dice, recuerde que esto es lo que nosotros acordamos. Eso funcionó mucho y también dio la posibilidad a la universidad corporativa para tener otros papeles, porque en esas directrices incluía el liderazgo en aprendizaje para el grupo y el integrador de esos temas relacionados, temas y actividades, diría mejor actividades, relacionados con aprendizaje. Y totalmente de acuerdo con Beatriz y Germán, pero pues eso ya es una historia real de cómo inició esa universidad corporativa. O sea, Ese perfecto. pitico me encanta. Me tienes que enseñar a hacer ese pitico. Me gusta mucho. Sabes que ya que te gusta, yo quisiera como cerrar con eso que dice Debra, como para ir a esas historias, ¿cierto? Esas historias, esas experiencias que nos van a ayudar a dar más contexto, dado también que cada uno de nosotros como empresa tiene historias. Y yo quisiera preguntarles entonces a ustedes, dado esto, ¿cuáles son estas experiencias que ustedes han tenido en acompañar universidades corporativas? Y adicional, a mí me encanta algo y les voy a contar que esto nos lo propuso Debra y me parece como bien interesante. Porque a veces hablamos de las luces de este proceso, como que todo lo vemos en un escenario muy ideal y utópico, pero también ponerlo en la realidad de aquellos escenarios de aprendizaje, aquello que ustedes han transitado y que nos permite a nosotros ver una realidad en lo que vivimos, sería muy interesante. Entonces quisiera preguntarles esas experiencias que son casos de éxito de ustedes, pero también cuáles han sido sus desafíos de aprendizaje al que nosotros nos podemos ver como enfrentados al construir estos desafíos. Entonces, bueno, quisiera empezar con Beatriz. Bueno, desafíos, yo por aquí tomé como unas notitas que me parece que es importante. Vean, yo creo que el primer desafío al que uno se enfrenta, que incluso estaba leyendo los mensajitos que ponen en el chat, es el uno empezar a actuar sin tener alineado y articulado al equipo directivo y particularmente la cabeza, pues si el presidente de una compañía que de verdad uno vea que hay completo interés de querer tomar este camino, ¿cierto? Entonces creo que es
lo primero que hay que articular, porque podemos armar toda la estructura y si esto no tiene la bendición papal, el sistema no va a rodar. Pues nos podemos desgastar lo que queramos y pues no nos digamos mentiras. Una sola golondrina no hace verano, decía mi abuelita. Entonces, esto es un sistema en que hay que primero ponerse de acuerdo, hacer unos acuerdos internos de nivel gerencial o de nivel directivo para que empiece a hacer. Entonces, yo creo que ahí hay un primer desafío. El segundo desafío, después de superado este, y créanme que la experiencia anterior a esta que tengo hoy, para mí fue una cosa como que excedió y se pasó a un contexto que normal, pues yo no había vivido. Lo normal que nos pasa en las áreas de capacitación, las áreas de gestión humana, es que nuestros presupuestos son reducidos y pues aquí que salga el primero y me diga si es que es muy boyante y todos no tenemos que estar presentando propuestas al SENA a ver si recogemos una platica y devolución de presupuesto y de todo aquello, pero nos ponen con unos presupuestos que son muy reducidos. Esa historia me la sé de todos los colores y en todos los tipos de industrias. Cuando yo llego y empieza esto en Postobón, uno de los grandes beneficios que yo tuve era que el tema estaba tan claro y el terreno estaba tan bien abonado. Ahí sí tengo que decir que cuando a mí me tocó ese... Beatriz, te fuiste en mute. Ahí va. Perdón, sorry. Que cuando yo llegué a Postobón el tema estaba tan bien allanado y Juan Guillermo Palacio, que era pues mi sponsor como vicepresidente de gestión humana, el tema estaba tan claro que me acuerdo que el doctor Ardila, el doctor Antonio José y Miguel Escobar, el presidente, me decían, no escatimemos en ningún esfuerzo en dinero en lo que necesites en universidad corporativa. A mí eso me parecía increíble. Yo decía, por Dios, estoy pisando el cielo, porque yo no tuve la necesidad por un tiempo, pues siendo mesurados también en el tema, pero esos retos que tenemos a veces de presupuestos para invertir en muchas cosas en formación, pues uno sabe que son limitados. Y aquí yo sentía que había una gran disposición al tema de cómo invertir, obviamente que armábamos pues unos presupuestos y unos temas que fueran acordes. Entonces eso es muy importante, tener alineado y tener bien articulada la estrategia. Lo segundo es tener muy clara la idea de sentarse a clasificar y estratificar el conocimiento, porque vuelvo a algo que ahora Debra nos estaba compartiendo. No es de todo y no es para todo el mundo. Entonces no es tener de todo como en botica. Hay que sentarnos a definir exactamente cuál es el tipo de conocimiento que necesitamos compartir, que necesitamos gestionar y que necesitamos que la gente aprenda para poder desarrollar capacidades y potenciar esas habilidades que necesitamos que tengan. Entonces, sí necesitamos sentarnos a clasificar y hacer unos muy buenos mapas de conocimiento para saber por qué camino tenemos que operar y por dónde hay que priorizar y qué es pertinente y qué no es pertinente para la organización en el momento que estemos haciendo. Eso demanda tiempo, pero eso es un desafío y a veces creemos que ese pedacito no lo va a hacer el consultor y ese es un trabajo que tenemos que sentarnos a hacer, a entender el negocio, a comprender el negocio y a levantar esa información nosotros, porque es que eso es dentro de la organización, eso no es fuera. Créanme que yo alguna vez lo intenté con consultores externos y no era lo mismo, haciéndolo nosotros si entendíamos, era más fácil que nos enseñaran a hacer levantamientos de mapas de conocimiento que traer a un externo a que lo hiciera, porque muchas cosas se quedaban por fuera. Entonces ese es otro desafío dentro del tema. Y lo otro, que es el tercer desafío que yo veo, es que a veces nos quedamos esperando como a tener todos los astros alineados. Y como que cuando eso esté y esté perfecto, ahí empezamos universidad, que nos cuadre el presupuesto, con que el gerente esté de acuerdo, con que las áreas me compren la idea y nunca empezamos. Entonces, también esto es como el riesgo que asumimos, quienes lideramos procesos de aprendizajes, asume el riesgo y pues nos puede pasar en el camino que nos devolvamos, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hay que empecemos con algo, porque si no de tanto analizar y analizar nos vamos a paralizar. Entonces, ese es un desafío también grande, porque nos da miedo que no nos compren la idea, nos da miedo que no sé qué, aquí nos toca evangelizar. Siempre nos ha tocado en las áreas de gestión humana la evangelización. Total. Parálisis por análisis. Yo quisiera que aquí Catalina Arboleda nos está poniendo una pregunta para que sigamos en la conversación y la podamos incluir. Y dice, ¿cómo balancear el reto que hoy tenemos de simplificar y transversalizar las competencias en las compañías para que sean el driver de las universidades corporativas? Quisiera escuchar a Debra.
Bueno, yo propongo dejar la pregunta para Catalina al terminar. Eso me parece una pregunta interesante, que sí hay cosas para hacer. En este momento, pero los desafíos de la universidad, que esto obviamente es un desafío, pero pues quiero aprovechar para hablar un poco de la experiencia. Como ustedes pudieron ver por la base de la universidad corporativa, yo tenía todo el apoyo directivo e igual que Beatriz en uno de los casos que mencionó, a mí jamás me redujeron un presupuesto en 19 años. En los años de mayor dificultad dijeron, haz lo mejor que puedas con la misma plata que tuviste el año pasado. Porque había era claro que esto era estratégico. Bueno, desafíos. Y vuelvo aquí un comentario que hizo Julián Bedoya en el chat de si sacar o no sacar de talento humano. Una de las cosas, como la universidad estaba empezando de cero y todas las áreas, todas las compañías de las matrices tenían sus propias áreas de formación, una de las cosas que al armar la universidad corporativa había un susto el macho de que a alguien se le iba a correr el butaco. ¿Sí? En talento humano, en capacitación. Nadie decía nada porque el presidente estaba diciendo vamos a hacer eso, pero por debajo, pues todo eso. Y entonces, ¿cómo dividir el terreno para que pudiéramos colaborar y no tener, pues, digamos, la puñalada por debajo de la ruana ni nada de esas cosas? Eso era importante y parte de eso se desarrolló a través del gobierno corporativo de tener directrices que eran los que se dirimían las diferencias de opinión. Otro desafío que es muy propio de las grandes compañías y los grupos empresariales es que uno empieza marchando así y después cada distintas compañías o distintas geografías dicen, no, esto está buenísimo, pero nosotros queremos tener nuestra propia versión. Entonces, eso llega hasta cierto punto, porque uno puede tener una cosa y personalizar de algunos elementos, pero ya cuando tengo que hacer algo diferente para cada usuario, pues tampoco. Otro desafío interesante es con el paso del tiempo, es mantener el foco. Mi doctor Cortés siempre dice foco. Y eso es importante, o sea, empezamos con misión, visión, objetivos y las compañías van evolucionando, el negocio va cambiando, la tecnología va cambiando, la situación del país y global va cambiando, pero entonces uno tiene que tener claro a quién sirve y para qué. Porque uno no puede ir como un velero cambiando de rumbo cada rato. Tiene que responder, pero no perder su norte. Entonces, esto es otro desafío que me parece súper importante. O sea, mantener el foco sin burocratizarse. Sí, porque en estas empresas grandes también existe, o sea, pues como que la burocracia va ganando un poco de cosas también y uno tiene que cuidar su propia respuesta, su respuesta ágil. Beatriz dijo una cosa muy importante, uno no puede esperar a que los astros estén alineados. Hay que empezar planeando y previendo lo mejor posible, pero no tener miedo de arreglarse o ajustar sobre la marcha. Una de las grandes cosas que a mí me sirvió en esto es que como, digamos, mis jefes, entre comillas, la junta, etcétera, la junta del centro de formación, era gente del negocio. Ellos estaban muy acostumbrados a tener que ajustarse. Entonces, eso fue un apoyo grandísimo y yo creo que estos eran tal vez mis principales desafíos. Bien, Debra, yo creo que aquí está muy claro mantener ese rumbo. Me gusta lo que dices, cuidar la propia respuesta ágil. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí. Germán.
Hugo, Cuéntanos tú. yo te cuento. A ver, tenemos esto de los hitos de los ponentes, experiencias de consultores, casos de éxito y desafíos. Voy a contestar en ese mismo orden. Una experiencia, no puedo mencionar el cliente por obvias razones, ¿cierto? O varios, no he dicho, tenemos 3 clientes con quienes hemos trabajado específicamente estos temas. La primera experiencia es dejar de hablar en el lenguaje de capacitación y de recursos humanos y pasar a hablar en el lenguaje del negocio. Creo que ese es un tema bien importante. Dejar de hablar de las competencias y dejar de hablar de los assessments y dejar de hablar de coaching y comenzar a hablar de los indicadores del negocio que hay que mover. Específicamente, y con Debra hicimos un taller para una empresa de más de 15,000 empleados en donde dijeron, ¿y cómo cambiamos eso? Dije, observemos cómo lo hacen ustedes. Entonces, llamaban a los dolientes o jefes, oiga jefe, ¿cuándo tiene 5 minuticos que me regale para que hablemos en qué vamos a capacitar? Y leían las evaluaciones de cultura y de clima. Y comenzamos a ver eso. Dijimos, vamos a hacer un cambio e hicimos unos ejercicios. Y comenzamos a hablar, señor jefe de logística, ¿cómo le va? Oiga, el indicador de logística que usted tenía el año pasado era este. Quisiéramos hablar en qué le podemos contribuir desde nuestra unidad de conocimiento a mejorar el indicador. ¿Cuándo quiere que hablemos? El solo hecho de cambiar el diálogo y hablarle del problema hace un cambio en la actitud nuestra. Nosotros no podemos pedir favores. Nosotros vamos a contribuir a desarrollar la estrategia. Y ese es el lenguaje desde el consultor, y lo repito como una experiencia para ayudar a la gente a que trabaje con ese lenguaje. Cambiar el lenguaje de recursos humanos y de capacitación a hablar del lenguaje del negocio. Somos gente de negocios que hablamos de negocios. Esa es como la experiencia desde el mundo de la consultoría, hacer ese cambio. Como caso de éxito, voy a hablar de 2 ejemplos de una empresa editorial muy grande que maneja distribuciones muy grandes, y cuando comenzamos a hablar del tema, los indicadores de servicio al cliente medidos por mercadeo, y cuando nos llamaron de talento humano, y la pregunta es, oiga, ¿qué indicador vamos a mover? Y dicen, no sabemos, hay que mejorar el servicio al cliente. Y esto sucedió en esta empresa editorial y en una empresa distribuidora de automóviles muy grande, en donde con Debra también trabajamos en la de automóviles. Y cuando preguntamos los indicadores en talento humano, no sabían los indicadores ni de servicio al cliente en ninguna de las 2 empresas. Entonces, ¿cómo vamos a mover algo que no sabemos que hay que mover? Y comenzamos a trabajar con esos grupos de gente y finalmente se movieron los indicadores del negocio cuando el aprendizaje lograba contribuir. Entonces, es hablar todo el tiempo en el lenguaje del negocio, y lo menciono, y repito, no puedo mencionar los santos, solo los milagros. Y en desafíos de aprendizaje, una cosa, yo también le hablo desde la visión del consultor, es que hay presupuestos para todo, menos para las áreas de aprendizaje. Hay presupuestos para capacitar en logística, en tecnología, en servicio al cliente, en logística. Digo yo, ¿y ustedes, señores, cómo se están formando? Ah, no, estamos leyendo los artículos del 70-20-10 que salen en Google. Digo, ¿cómo así? ¿Y cómo miden? Ah, no, leímos unos artículos y compramos el libro de Kirkpatrick que está en español. Digo yo, ¿eso es formación? ¿O eso es tener información? Entonces, el mayor desafío es formarnos como gente del negocio en donde el aprendizaje contribuye y hablar en ese lenguaje. Y para mí eso es el desafío más grande. Ganarnos el respeto y la admiración para recibir la bendición del Papa. Te quedaron 47 segundos, Isabel. Muy bien, excelente. Me encanta además lo que dices, cambiar el diálogo, lenguaje del negocio y aprendizaje que contribuye. Yo aquí les voy a pedir para que vamos como cerrando y poder contestar, si bien hay preguntas, aquí hay una pregunta específica de Catalina, que cada uno de manera sucinta nombre esas recomendaciones para los que estamos interesados en estas universidades corporativas, cuáles son esos pinitos que debemos empezar a hacer o seguir desarrollando para que tengan realmente éxito. Empecemos con Debra.
Bueno, desde la experiencia, porque hay mucha información genérica de procesos en documentación al respecto, libros, internet, todo lo que ustedes quieren. Yo tengo 5 puntos. 1, si no tiene el CEO a bordo, ni lo sueñe. Número 2, hay que educar a los altos directivos, luego a los gerentes, mandos medios, para su participación, o sea, ¿qué es, para qué vale la pena? Esto no es simplemente un cambio de nombre, etcétera, etcétera. Tercero, foco, usted está ahí para ayudar al éxito del negocio, no para enseñar cosas, ¿sí? Cuarto, hay que empezar con un proyecto o una línea de acción o un público objetivo y empezar. O sea, como decía Beatriz antes, no esperar a que se alineen los astros. Y con esta primera parte, usted va a aprender mucho, va a hacer errores, pero va a poder luego expandir e ir entrando los otros al redil. Y finalmente, es una actualización constante de usted como líder en este tema, pero sobre todo en temas de empresa y del sector. Como ejecutivo de su negocio, obviamente de aprendizaje y formación, y también en gerencia de aprendizaje, o sea, planeación, medición, tecnología, cosas así. Esos son mis 5 puntos para empezar. Clarísimo. Germán, tú, para empezar. Germán, tú. Mira, yo creo que una de las cosas, yo, como Débora y yo estamos, yo no voy a completar lo que dice Débora porque me encantan los 5 puntos. Yo digo que el primero, que caminando en clientes, nosotros tenemos temor en la evaluación y medición. A eso le tenemos no miedo, pánico. Y resulta que hoy en día las organizaciones están en lo que llamamos Data Driven Organization, que suena muy elegante, que es tomar decisiones con información. Y entender que entonces tenemos que trabajar con sistemas de evaluación y medición sin temor. Y con la claridad que nos pueden dar garrote, pero para eso es. Y el segundo, comprender que el aprendizaje es un proceso, no un evento. No podemos pensar que las personas salen de un evento de lo que sea y saben hacer. Y el tercer punto es, no solamente el presidente de la empresa, el jefe directo de quien está siendo formado o desarrollado, tenemos que involucrarlo en el proceso de aprendizaje. Porque esa persona tiene que entender cuáles son los objetivos que tenemos trazados, no de aprendizaje, sino de lograr resultados, porque el objetivo de aprendizaje es, al finalizar toda esa carreta que nos enseñaron en el ADI, eso no es mover el negocio. Entonces, tenemos que tener claro que es un proceso en donde el jefe directo de quien está siendo desarrollado tiene que estar involucrado en el proceso. Esos 3 puntos son mis puntos y te quedaron 20 segundos. Bueno, voy a cerrar con Beatriz. Les voy a pedir que si tienen alguna pregunta no la vayan haciendo. Les voy a pedir por favor a los invitados que vamos alineando la pregunta que nos hace Catalina para cerrar y te escucho, Beatriz. Bueno, yo voy a complementar como lo que dijeron también Débora y Germán, porque pues tenemos puntos también muy parecidos, pero creo que tengan la idea clara de qué tipo de conocimiento es el que necesitan compartir para desarrollar esas habilidades en la gente, ¿cierto? No es todo el conocimiento, entonces estratifíquenlo, clasifíquenlo para que sepan qué es lo que se va a mover también en lo que tienen que gestionar. Lo otro es que yo consideraría que la clientela que tenemos en procesos de formación o en gestión humana en general, la clientela son nuestros líderes, o sea, no solo tenerlos involucrados, sino que es que son ellos los que hacen gestión humana. Nosotros somos los habilitadores de ayudarles a desarrollar capacidades y ayudarles a habilitar la gente para que logren los indicadores de desempeño. Entonces a nosotros no nos miden por el tema de cuántas horas de capacitación hizo en el año, cuántos salones ocupó, cuántas horas virtuales hizo. Esos indicadores no sirven para nada. Perdónenme mis colegas de gestión humana, pero eso no sirve para nada. Nos miden desde los resultados que cambiaron y se movieron en la contribución que hizo cada empleado
porque se moviera la estrategia de la organización. Ahí es donde nosotros actuamos. Entonces, hubo mejores resultados. Los indicadores, estamos hablando de OKRs, Objetivos Estratégicos de Negocio, se están moviendo. Ahí es donde nosotros hicimos la tarea bien. Entonces, los líderes son los actores principales de cualquier proceso de formación y cualquier estructura. Ellos son de verdad nuestra clientela. Claro, los beneficiarios van a ser todos los integrantes de la organización porque llega a ellos, pero es un líder el que tiene que estar pendiente si su gente se formó o no se formó. Nosotros creamos los mecanismos, las metodologías, las directrices, los marcos de acción de un proceso de formación en una estructura de aprendizaje, pero el que los manda a estudiar es el jefe. No somos detrás de la gente, explicándole a la gente, vaya, estudie, rogándoles que estudien. ¿Cuántos de nosotros que veía en una de las comunidades, ya voy a acabar, me decía que le hace seguimiento en el uno a un empleado para que vaya y estudie, y que les tienen unos temas como de unas cláusulas, de unas penalidades si no estudian, y les recuerdan que eso hace parte del contrato de trabajo, cuando es el jefe el que tiene que velar porque la gente cumpla unos niveles de desempeño? Ese jefe es el que tiene que responder directamente porque su gente se forme. Yo le creo los mecanismos, yo soy un aliado y un socio estratégico que creo las metodologías, los mecanismos, mándemelos a estudiar. Cuando usted me los mande a estudiar, yo acciono todo el sistema, pero no nosotros, accionando sistema y empujando gente. Creo que esa es una de las grandes recomendaciones para todos ustedes, para todos nosotros. Para todos, Jorge aquí dice que 100% de acuerdo contigo, y creo que valiosísima esa última idea, en cuanto muchas veces la formación la vemos desde un acto transaccional y no transformación real en la organización, el impacto que eso no, y que permitimos que nos traten así, porque si vaya a gestión humana, que es que ellos la tienen que formar y tienen que ir a inducción y entrenamiento. Total. Bueno, yo quisiera, para cerrar, si tenemos alguna observación en relación a la pregunta que nos hace Catalina. Yo sí tengo, sigue Germán, yo Dale, también Debra. tengo idea. Primero Pues, las damas. Primero las damas. Y en recursos humanos, los hombres somos minoría. Entonces, primero las damas. Bueno, a la pregunta de Beatriz, mi visión es que básicamente Catalina. perdóname, Catalina, gracias. Oiga, Debra, ella es del éxito. Yo sé. Ah, Lo okay. Apunté aquí, pero le dije Carolina. Lo que quiero decirle a Catalina es declarar eso como tu objetivo. Yo no sé si en este instante tienes una universidad corporativa existente que quieres mover, o si vas a empezar uno. Pero como hablábamos al principio, la universidad corporativa genérica tiene un propósito específico, tiene un qué, un por qué, un para qué y otro para quiénes. Si en este momento la mayor necesidad de la organización es hacer ese movimiento hacer ese movimiento de competencias, y muchas veces pues oímos ya dos términos en inglés que son upskilling y reskilling. El upskill es subir el nivel de competencia o habilidad dentro del mismo área para la persona. El reskilling es simplemente yo hago esto y esto ya dejó de existir, entonces voy a aprender a hacer esto. Esto es uno de los grandes desafíos en el futuro del trabajo, y hay miles de estudios sobre eso. Si eso es lo que tú necesitas, esto ya es el propósito declarado, el objetivo, la misión, la visión y los planes de tu universidad. Solo falta decirlo. Ahora, si tienes una cosa que está funcionando y lo tienes que mover, es un poco diferente que si estás simplemente empezando el día de hoy. Es tu propósito, ¿sí? Como otras universidades pueden tener, trabajar con los clientes o trabajar con los distribuidores o solamente trabajar con líderes, lo que sea. Eso es tu propósito, falta declararlo y encaminarte hacia esto. Obviamente hay pasos que hacer
pero es básicamente tener claro qué quieres hacer, para qué, y ya los cómo se empiezan a salir. No sé si esa respuesta fue demasiado genérico, pero lo veo más un tema de encaminarse hacia la intención organizacional. Bueno, Ahorita yo voy a hacerlo dale, Germán, y ahorita le preguntamos a Cata para que vamos cerrando. Dale, Germán. Bueno, a ver, Catalina dice, ¿cómo balancear el reto que hoy tenemos de simplificar, o sea, volver más sencillas y más fáciles, y transversalizar, o sea, ponerlas en toda la organización, en la compañía, para que sean el que ayuda a que eso suceda en las universidades corporativas? Mi reflexión es, hay unas ciencias hoy en día que han estudiado cómo ser más eficientes y más rápidos en enseñar a la gente, y aquí no tenemos el tiempo, pero ya hay unos estudios de neurociencia muy concretos de cómo hacer las cosas más rápidas, y hay una metodología que se llama HPLJ, desarrollada por el profesor Robert Brinkerhoff, en donde el aprendizaje hace parte del trabajo. La fórmula formal de una universidad corporativa, de una capacitación, cambia la forma, la metodología de trabajar. Y también hay unos elementos del modelo 70-20-10 actualizados. Entonces, yo sé que ya nos pasamos 6 minutos, pero Catalina, con el mayor gusto, y lo ofrezco para todos, la semana entrante vamos a tener al profesor Brinkerhoff, y sé que Carlos tiene todo eso, porque Carlos puede invitar cada vez que quiera a todos los que quiera de Formactivo y de la comunidad, para hablar de esas metodologías, que es cómo volver las cosas más sencillas, más rápidas, y que puedan llegar a más gente. Katica, no sé si quieres No tengo prender una la respuesta más cámara rápida, así de y el metodologías. micrófono, si tienes algo que decir, bienvenido sea. Mientras tanto, voy a leer para cerrar lo que dice Jorge: la capacitación tradicional quedó en cuidados intensivos con la pandemia y sigue con el pronóstico reservado. Un modelo basado en cursos y charlas quedó para la historia, señores. Katica, ¿estás por ahí? Oye, un comentario. Sí, por acá estoy. A ver, espere, Kilpatrick Germán, escribió espere, un Germán. libro sobre eso. Germán, espere para que escuchemos a Cata. Cata, suficiente ilustración. Sí, Creo que Misa, estamos mil gracias. provocados. Mil gracias. Me hizo mucho sentido la respuesta que daba Debra, porque claramente nosotros hoy queremos simplificar nuestro modelo de competencias un poco para responderle a Debra. Nosotros hoy ya tenemos un modelo de universidad corporativa que queremos revisar, pero claramente si el driver son las competencias que yo quiero desarrollar en los diferentes negocios, y más en una compañía como la nuestra que tiene tanta diversidad en marcas y negocios, un poco lo obtengo desde lo que dice Debra, es venga, reoriente su propósito si usted quiere transversalizar competencias, ¿cierto? Y probablemente sus programas lo tendrán que hacer de acuerdo a esa transversalización y no de acuerdo a como esa customización que hoy antes no queremos que suceda en términos de las competencias, y por supuesto en temas en los temas relacionados con la universidad corporativa. Entonces me quedo como con eso, y gracias, Germán, por tu información alrededor de esto que va a haber para poder aprender más como estas metodologías desde la simplicidad que es tan necesario ahora. Muy bien. Germán, ¿ibas a un libro recomendar rápido? 5, 3, 2, 1. Kilpatrick, que es el sabio en la medición, o fue uno de los, él dijo que la forma de medir la capacitación desde hace unos 10 años, él le dice que está ya en el cementerio, y se está repitiendo todo el tiempo, pero nada que logramos revivirlo. Y hoy creo que estamos haciendo algo importantísimo para Colombia, gracias a este grupo y gracias a ustedes, Isabel y Carlos, que nos están haciendo reflexionar mucho sobre cómo cambiar y cómo transformar la capacitación en proceso estratégico. Muy bien. Bueno, yo les voy a pedir un favor para que cerremos este proceso. Yo sé que hay veces prender la cámara pero ya hoy es casi nuestro último encuentro. Y yo les voy a pedir que nos dejemos provocar, que nos dejemos ver. Eso, Cata, eso, Lau. Dejen ver tranquilos ya como estemos. Eso, Ana. Gracias, Anita Cardona, Diana. Eso, vamos prendiendo la cámara. Jorge, te queremos ver, Jorge. Prendan la cámara para eso, Santi. Qué rico verte por acá, Juli. Súper, Carito Riaño. Bueno, y nos vamos viendo todos.
ya a esta hora uno está como con la carita que ya no le da, a unos como que la belleza les ayuda, eso no importa la hora y se ven pero divinos, en cambio otros nos tenemos que esforzar un poquito más. Bueno, qué maravilla podernos ver, gracias, yo creo que la gratitud, a mí me encanta Tal Ben-Shahar cuando habla de la gratitud en la ciencia de la felicidad, porque dice que la gratitud realmente nos conecta con un bien mayor, ¿cierto? Y hoy desde Forma Activa le queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por creer no solamente en nosotros, sino en la posibilidad de que juntos generamos realmente mejores cosas. Nosotros estamos de verdad conectados con el propósito superior y yo sé que esto nos deja muy provocados, por eso los invito a que nos sigamos conectando con la comunidad Plus para que todos estos conocimientos que hemos venido gestando pues se vuelvan cada vez más grandes y mejores. Yo en particular les quiero dar las gracias a Germana Beatriz y a Debra, porque saben que yo siempre he creído que una cosa es tener el conocimiento, pero solamente hasta que se vuelve acción, y aquí lo nombrábamos, es ahí donde realmente hay aprendizaje. Entonces es diferente decir que me leí un libro a decir que mi experiencia misma está inspirando una transformación. Así que los invito a que se dejen provocar realmente por las experiencias de todos, no solamente de ellos tres, sino las experiencias de todos como comunidad. Yo creo que hoy cuando hablamos, cada uno de nosotros como que se conecta, entonces dice, wow, esto que tiene TCC, esto que tiene el éxito, en fin, lo que tenemos cada uno de nosotros es fundamental para seguir gestando ese propósito superior. Entonces, señores, hagan así, si quedaron súper chévere, si quedaron así, si están cansados, hagan así, todo eso se vale, todo se vale. Bueno, señores, que la buena energía nos siga conectando y que de verdad, sigamos creyendo en el propósito superior. Yo quiero cerrar con algo que decía Germán, vamos a cambiar el diálogo. Yo creo que esto no se trata de un taller, ni de una acción, ni de una transacción. Esto se trata realmente de la transformación y yo creo que juntos, como lo creemos, lo podemos lograr. Señores, muchas gracias. Carlos, no sé si vas a decir algo. Isa, perdón.